Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 12 y vamos a presentarle protocolos y arquitectura de protocolos. Como una breve introducción que tenemos, es que vamos a abordar los conceptos fundamentales en el ámbito de las comunicaciones y redes de computadores. También la importancia de cómo estos conceptos radican en, en las redes globales y locales, garantizando una comunicación efectiva. Sus objetivos son comprender, entender, explorar y analizar la importancia de los sistemas de comunicaciones, de los protocolos y las arquitecturas de red, los procesos de normalización y el modelo OSI. A continuación, mi compañero. Ya. En primer lugar, para una comunicación efectiva entre dispositivos, la conexión puede ser directa o por red. Cual sea el caso, el sistema emisor debe activar la conexión y proporcionar la dirección del destinatario. Es vital que el sistema receptor esté listo para recibir estos datos, evitando pérdidas. Además, la aplicación que gestionará el archivo debe estar operativa, y si hay diferentes formatos, uno debe convertir el archivo para su legibilidad. Por otro lado, la comunicación entre computadoras implica el intercambio de información para colaborar en tareas. Esto incluye la interacción entre computadoras y otros dispositivos. Algo importante a tener en cuenta es que los protocolos y la arquitectura de los protocolos son conceptos claves en el diseño de redes. Teniendo en cuenta esto, lo siguiente a entender es que para la comunicación eficaz entre entidades en sistemas diferentes, es esencial establecer un protocolo que se conforma de una entidad. Esa entidad puede ser cualquier componente que envíe o reciba información, como sistemas de aplicaciones o terminales. Un sistema, en cambio, es el soporte físico que alberga estas entidades. Ambas partes deben tener un entendimiento común sobre la comunicación, respetando las convenciones sobre qué y cómo y cuándo comunicarse. Un protocolo se define como un conjunto de reglas que rigen el intercambio de datos. Sus características principales son: 1. La de la sintaxis. La sintaxis se refiere al formato de datos y señales en la comunicación. El segundo es la semántica. La semántica coordina el manejo de errores y asegura la comprensión de los datos. El tercero es la temporización. La temporización sincroniza las velocidades de transmisión y el orden de los datos. Entender los protocolos nos lleva al concepto de arquitectura de comunicaciones o de protocolos. Esta arquitectura permite la cooperación entre sistemas interconectados al dividir la lógica en módulos específicos. Esto mejora la eficiencia, como en una aplicación de transferencias de archivos. Es importante entender que utiliza varios módulos para manejar la transferencia, la comunicación y el acceso a la red, y no en un solo módulo. Por último, entrando más a detalle en estos módulos, el primero es el módulo de transferencia de archivos. El segundo es el módulo de servicio de comunicaciones, que es el encargado de asegurar la comunicación confiable entre computadoras. Y por último, es el módulo de acceso a la red, que ésta administra la conexión física y permite ajustes según la red utilizada. Esta arquitectura permite en redes como TCP o IP y OSI, y distribuye funciones para facilitar la interoperabilidad y eficiencia de las comunicaciones. A continuación, mi compañero. Ya, el modelo de tres capas. Las comunicaciones entre aplicaciones, computadoras y redes siguen un proceso organizado. Por ejemplo, en la transferencia de archivos, varias aplicaciones pueden estar funcionando al mismo tiempo en una computadora. Conectada a una red, los datos se transfieren a través de la red de un computador a otro y deben llegar a la aplicación correcta en el computador de destino. Para simplificar este proceso, esto de aquí se divide en tres capas, que son la capa de acceso a la red, que se encarga de conectar la computadora con la red y dirigir los datos al destino correcto. La capa de transporte garantiza que los datos lleguen completos, en orden y sin errores, actuando como un mensajero. Y la capa de aplicación es la que interactúa directamente con el usuario, gestionando la lógica y las reglas de cada aplicación, como lo es el transferir archivos o enviar correos. Aquí podemos ver en la imagen, imaginando que son tres computadores conectados en red. Cada computador necesita una dirección única para que los datos lleguen al destino correcto.
existen dos niveles de direcciones, que son la dirección de red, que es una dirección única en la red que asegura que los datos lleguen al equipo correcto, y la dirección de la aplicación SAP, que las aplicaciones también necesitan una dirección propia para que al llegar los datos se sepa a qué aplicación dirigirlos. Acá por otro lado, en esta imagen, tenemos dos computadores, el X y el Y. Estos quieren comunicarse entre sí. Cada uno tiene varias aplicaciones con su propio buzón o punto de acceso, llamado SAP. Aquí explico un poquito el funcionamiento. La aplicación en la computadora X asociada al SAP 1 envía un mensaje a la capa de transporte de su sistema con la instrucción de que lo envíe al SAP 2 en la computadora Y. La capa de transporte en X recibe el mensaje y lo envía a la capa de acceso a la red, que conecta la computadora X a la red. La red no necesita saber el SAP específico, solo que el mensaje va a la computadora Y. La red lo dirige a Y. La capa de transporte en Y recibe el mensaje y lo entrega al SAP 2, así completando la comunicación entre las aplicaciones. Aquí, para enviar datos de manera segura entre dos computadoras, además de los datos del usuario, se transmite información de control para garantizar que lleguen correctamente y en el orden adecuado. El proceso funciona de la siguiente manera. La capa de transporte divide los bloques de datos en unidades más pequeñas, PDU, para facilitar el envío, similar a dividir un paquete en cajas pequeñas. A cada PDU se le añade una cabecera con información de control, y esto incluye el SAP de destino, el número de secuencia y el código de detención de error. Por otro lado, tenemos el envío de red, que es la capa de acceso a la red. Esta añade otra cabecera a la PDU, que ahora es PDU de red, y este incluye la dirección del computador de destino y la solicitud de recursos. En la siguiente imagen se muestra cómo los datos viajan entre dos computadores, que son el X y el Y nuevamente, cuando se transfiere un archivo, paso a paso. El módulo de transferencia de ficheros en X envía un registro a la capa de transporte. Junto con el registro se le da la dirección de la computadora de destino Y y el punto de acceso al servicio, que es el SAP, de la aplicación de destino. La capa de transporte en X añade información adicional y forma la PDU de transporte. Luego la PDU de transporte se pasa a la capa de acceso a la red. En la capa de acceso a la red en X se construye la PDU de red, añadiendo información de red. La PDU de transporte se convierte en parte de los datos de la PDU de red. La PDU de red viaja por la red desde la computadora X a la computadora Y. Cuando los datos llegan a Y, la capa de acceso a la red elimina la cabecera de la PDU de la red y pasa la PDU de transporte a la capa de transporte. Finalmente, la capa de transporte Y revisa la cabecera de la PDU de transporte y, usando el SAP, entrega el registro al módulo de transferencia de ficheros en Y, completando así la transferencia. A continuación, mi compañero. La arquitectura de protocolos TCP/IP es el sistema más adoptado por la interconexión de redes y ha revolucionado la forma en que nos comunicamos en Internet, desarrollado en los años 70 a partir del proyecto ARPANET, financiado por DARPA. Este conjunto de protocolos surgió para garantizar una comunicación efectiva entre dispositivos de diferentes redes. Siguiente. En cuanto a las capas, el modelo se compone de 4 capas principales, cada uno cumpliendo funciones específicas. La primera capa de aplicación es la que proporciona la lógica que necesitan las aplicaciones del usuario, como la navegación web, el correo electrónico y la transferencia de archivos. Aquí se encuentran protocolos como el HTTP para la página web, SMTP para el correo y FTP para la transferencia de archivos. En la segunda capa tenemos la capa de transporte o origen-destino, la cual asegura el intercambio confiable de datos entre aplicaciones, permitiendo que los paquetes lleguen completos y en el orden correcto. Esta capa incluye 2 protocolos fundamentales, la TCP, que es la protocolo de control de transmisión, que proporciona una conexión confiable y orientada a la seguridad de los datos, y UDP, que es el protocolo de datagramas de usuario, que es más rápido pero menos seguro. En la tercera capa está la capa de Internet, encargada del enrutamiento de paquetes a través de distintas redes interconectadas. Aquí el protocolo IP,
El protocolo de Internet facilita el envío de datos a través de múltiples redes, asegurando que lleguen al destino correcto sin importar la ubicación física. En la cuarta capa tenemos la capa de acceso a la red. En sí es la que maneja la transmisión de los datos entre el sistema y la red física. Define cómo los datos se transmiten y reciben dentro de una red específica. Esta capa incluye la capa física, que establece la interfaz entre el dispositivo y el medio de transmisión, como cables o señales inalámbricas. En cuanto a la diferencia del modelo OSI, que es un estándar teórico de referencia con 7 capas, este modelo es una arquitectura funcional que se aplica directamente en la práctica. Esta flexibilidad y simplicidad ha hecho que este modelo de protocolo de Internet sea más extendida y adaptada para una amplia variedad de aplicaciones y tipos de redes, lo que ha sido esencial para el crecimiento exponencial del Internet. A continuación, mi compañero. El modelo, este modelo prácticamente trata de organizar las funciones de comunicación en 7 capas. Cada una de estas capas tiene un rol específico. Siguiente diapositiva. Tenemos la primera capa, que es de aplicación, la segunda de presentación, pero va en orden descendente, de la séptima a la primera. La primera es la capa física, la segunda es la enlace de datos, la tercera capa de red, de transporte, de sesión, presentación y aplicación. Cada capa está encapsulada, es decir, que es como una cápsula, una pastilla, en la cual la aplicación es la que recepta el mensaje y la capa física es la que se encarga de que se transmita correctamente. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos que estas interactúan y dependen del anterior, como bien le decía, que es un proceso de encapsulación. Esto garantiza que el proceso de la comunicación entre capas sea flexible ante cualquier cambio. Y esta interacción se da mediante el proceso que ya les he estado mencionando. A continuación, mi compañero. Normalizaciones. Con el crecimiento de la computación distribuida ha impulsado la adopción de estándares en todas las áreas tecnológicas. Entre las ventajas tenemos que los estándares generan un gran mercado que permite la producción masiva y la reducción de costos, y facilitan la comunicación entre productos de diferentes fabricantes, dando flexibilidad al comprador en su elección. Entre las desventajas tenemos que los estándares tienden a congelar la tecnología, mientras que un estándar se desarrolla, se habrán desarrollado otras técnicas más eficaces. Y finalmente existen múltiples estándares para la misma función. Siguiente. Organizaciones de normalización. Las organizaciones importantes de normalización son las siguientes: IFT, ISO, UIT y el FERUM ATM. Normalización en Internet y el IETF. Una organización denominada la Sociedad de Internet es una organización de profesionales que supervisa una serie de gabinetes y grupos de trabajo involucrados en el desarrollo y normalización de Internet. Siguiente. Las organizaciones de Internet y la publicación de RFC. Hay 3 organizaciones. 1. El Comité para la Arquitectura en Internet, responsable de definir toda la arquitectura de Internet que proporciona las directrices. 2. El Comité para la Ingeniería de Internet, responsable del desarrollo e ingeniería de los protocolos. 3. El Comité para la Investigación de Internet, responsable de la gestión de las actividades y procesos de normalización. Las normas y protocolos se desarrollan en grupos de trabajo. Durante el proceso se crea un borrador llamado borrador Internet, que se publica en el directorio del IETF y permanece disponible por 6 meses para revisión y comentarios. Si el ISG aprueba el borrador, se convierte en un RFC, si no, el borrador se elimina. El RFC es un documento clave para la comunidad que investiga y desarrolla en Internet y contienen información sobre comunicación entre computadoras. Siguiente. El proceso de normalización. Para que un RFC se convierta en estándar, verifican ciertos criterios: ser estable y bien conocido, ser adecuada técnicamente, demostrar su interoperatividad, tener una aceptación pública y ser considerada útil por Internet.
En la figura se muestra la sucesión de pasos denominados Standard Track. El diagrama usa cajas blancas para representar etapas temporales donde cada documento debe permanecer como estándar propuesto al menos 6 meses y como borrador estándar al menos 4 meses, que para permitir suficiente revisión y retroalimentación. Las cajas grises indican situaciones a largo plazo que pueden extenderse por años. Y finalmente, cuando un protocolo se vuelve obsoleto, se pasa a la condición de histórico. El proceso de normalización en documento no estándar. Un protocolo que aún no está listo para ser un estándar puede publicarse como un RFC experimental. Y si un protocolo después de pruebas y mejoras demuestra estabilidad, puede avanzar a estándar propuesto. Y finalmente, si solo se busca informar a la comunidad, se publica como una especificación informativa. Ya a continuación tenemos la Organización Internacional para la Normalización ISO. La ISO es una agencia internacional para el desarrollo de normalizaciones. Fue fundada en 1946 y su objetivo principal es promocionar el desarrollo de normalizaciones, entre otros. Está compuesta por 6 pasos o fases. 1. Proposición. Tema asignado: el comité técnico que el mismo asigna un grupo de trabajo. 2. Preparación. Borradores por grupo de trabajo hasta solucionar el problema. 3. Comité. Tan pronto el comité apruebe el primer borrador, será registrado en la Secretaría Central de la ISO, donde el documento tomará el nombre de DIS. 4. Indagación. Comentarios y votación en los miembros y el documento tomará el nombre de FDIS. 5. Aprobación. Votación final. A ser aceptado será válido el estándar internacional. Caso contrario, regresará al grupo de trabajo inicial. 6. Publicación. El documento FDIS tendrá cambios pequeños en el texto y la Secretaría Central de la ISO publicará el documento en el estándar internacional. A continuación, tenemos el sector de las normalizaciones de las telecomunicaciones conocidos como IUC. Es el órgano permanente de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones en la agencia de la organización, cuyo objetivo es estandarizar telecomunicaciones. Nos dice que está organizado en 14 grupos de estudio que establecen recomendaciones como redes y servicios, tarificación, protección electromagnética, entre otros. El trabajo se organiza en ciclo de 4 años debido a la coincidencia de frecuencias con la que se organiza la Conferencia Mundial para la Estandarización de las Telecomunicaciones. A continuación tenemos el Fórum ATM y la IUC. El AUI es responsable de los estándares para la Red Digital de Servicios Integrados de banda ancha y el Fórum ATM cuenta con más de 600 miembros, elaboración de normas APA para ATM. Trabajo más rápido que la IU, usando más políticas de la mayoría, lo que ha beneficiado la normalización global de ATM. Como conclusiones, tenemos que la normalización permite en sí que nuestros dispositivos de distintos fabricantes se conecten sin problemas, garantizando un intercambio de datos seguro y continuo a Internet. Además, que el modelo TCP/IP ha superado otros modelos por su simplicidad y aplicabilidad práctica, consolidándose como el estándar principal para la comunicación en redes. Y finalmente, se proyecta que este modelo evolucionará para adaptarse a nuevas tecnologías como el LOT y 5G, mejorando la velocidad, seguridad y conectividad global. Eso ha sido por todo de nosotros. Muchas gracias.